Bienvenidas y bienvenidos al primero de tres videos, de tres cápsulas que explicarán y expondrán cuestiones relacionadas con la publicación de trabajos académicos en revistas científicas y que exponen cuestiones tanto descriptivas básicas relacionadas con qué son y para qué sirven los artículos científicos y las revistas, y también algunas cuestiones prácticas relacionadas con el proceso de publicación de un trabajo académico, un proceso que resulta a veces bastante frustrante y que quizás vale la pena como conocer algunas experiencias y algunas consideraciones antes de comenzarlo con la idea de eliminar algunas incertidumbres y tener algunos pasos adelante. En esta primera cápsula vamos a explicar qué es un journal o una revista y qué es un paper o un artículo científico. El contenido de la clase específica es la definición de journal o revista, cómo elegir dónde publicar, que debe ser una de las tareas más importantes luego de haber terminado una investigación, de tener resultados. Importantísimo saber cómo elegir dónde publicar, la definición de artículo y luego por qué es importante publicar en el trabajo académico y en el desarrollo académico de estudiantes y profesionales del futuro que buscan adentrarse en las cuestiones relacionadas con la investigación científica en las áreas que nosotros estudiamos, que son la arquitectura y los estudios urbanos. Los journals o las revistas son publicaciones periódicas que se dedican a la difusión de investigación y avance científico de distinto tipo, ¿cierto? De ciencias naturales, de ciencias sociales, de ciencia básica, de ciencia aplicada, y hay distintos tipos de journals, los vamos a revisar a continuación, pero lo principal es que justamente tienen este objetivo, publicar avances científicos. Estas revistas son consideradas confiables y respetadas dentro de una comunidad científica y por lo tanto es el primer o principal elemento a consultar cuando uno desarrolla una investigación. Entonces son parte central del trabajo de un investigador, de una investigadora, pues justamente exponen nuestro trabajo, pero también nos entregan cuál es el último avance en relación con nuestra disciplina, con la idea de no repetir investigaciones y estar como al tanto de los últimos avances en cada uno de los ámbitos de la ciencia. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se certifica esta confiabilidad y respeto? Es a través de un proceso que llamamos revisión de pares o peer review, que es básicamente la garantía que entregan otros investigadores e investigadoras de alto nivel que revisan cada uno de los trabajos que se publican en estas revistas científicas y definen si tiene la calidad y la validez suficiente para ser publicado y ser parte del corpus de una disciplina. Entonces, ¿cuáles son las principales características de esta revista? Primero, tienen una especialización temática, no hay revistas generales, todas las revistas científicas de calidad tienen un enfoque, ya sea disciplinar o temático, incluso algunas son muy específicas, son un área específica dentro de un ámbito o dentro de una disciplina, y se dedican principalmente al desarrollo de este campo de estudio y a la publicación de investigaciones en un campo particular. Luego hablamos antes de la periodicidad y difusión. Tiene una periodicidad establecida y suelen contar con un equipo editorial encargado de la selección, edición y publicación de los artículos. Es decir, tienen un comité específico, científico, normalmente conformado por doctores y doctoras, que definen la calidad de la investigación. Es importante entender justamente el rol del editor. El editor o la editora se encarga justamente de que sí o sí, cada 3, cada 6 meses, cada un año, la revista salga y al mismo tiempo de que la calidad de la revista sea la óptima. Pero otra cosa muy, muy importante que tiene que ver con la segunda parte, con las siguientes cápsulas, que tiene que ver con cómo ser exitosos y exitosas en la publicación de un artículo, es que los editores y editoras están encargados también de que la revista crezca. Y la revista crece en función de cuánta gente cita los artículos de la revista. Y por lo tanto, la cuestión bibliométrica, la cuestión relacionada con asegurarse de que los trabajos publicados vayan a ser citados por otros y otras es muy relevante para los editores, para las editores y editoras. Vamos a revisarlo más adelante, cómo tenemos que considerar ese aspecto. Entonces, no solamente revisan la calidad científica, sino que también están preocupados de que las revistas crezcan y por lo tanto que los trabajos que vayan a publicarse allí sean muy citables y sean muy interesantes y llamen al público a leerlos. Em, eso es muy importante de considerar.
Luego está de nuevo la revisión de pares, que ya les se los comentaba antes, es un arbitraje o una evaluación de expertos y expertas, dos o tres, las mejores revistas, incluso tres y más, destacados científicos en el área relacionada con el paper o con el artículo que estamos enviando, van a revisarlo y van a hacer comentarios. Van a definir si el documento es no publicable, publicable con modificaciones menores o publicable con modificaciones mayores. El mejor de los casos es el segundo, ¿cierto? Modificable o sea, publicable con modificaciones menores. Un caso no tan malo es justamente las modificaciones mayores, pero nos puede llevar un tiempo de revisión del paper y varias vueltas de revisión. Y el peor de los casos es que nos rechacen directamente. Esto asegura, o la revisión de pares ciegos, que además no saben a quién le están revisando, sino que se les envía el artículo sin nombre, sin autoría, sin nada, con la idea de que no puedan identificar quién es el autor original, para que tengan una visión mucho más objetiva. Permite justamente evaluar de manera crítica y rigurosa los trabajos que se envían a cada una de las revistas. Ahí las revistas también tienen como un grupo de revisores y revisoras ciegas que normalmente participan de la revista y son parte de este tipo de decisiones. Ojo también con el rol de de los revisores pares. Em, Importante también para el éxito de una publicación es que pensemos que van a haber personas que son expertas que van a revisar nuestro paper y por lo tanto tenemos que hacer algunas consideraciones en nuestro trabajo, en nuestra forma de escribir o en cómo estructuramos el paper para que estos revisores pares comprendan por qué es novedoso y por qué es relevante publicar nuestro trabajo. Y otras cuestiones importantes que las revistas establecen formatos. Estos formatos normalmente están disponibles, ¿cierto? En un apartado de las páginas web de la revista que se llaman normas de publicación, que exponen cuáles son las palabras máximas, cuál es la estructura básica, cuál es la forma de citación que tienen cada uno de los artículos. Em, Al mismo tiempo, bueno, hay cuestiones relacionadas con accesos y cosas que vamos a explicar un poquito más adelante, pero estas son las principales características de una revista que hay que tener en cuenta. Especialización temática, periodicidad y difusión. Importante saber cada cuánto sale una revista. Entre menos tiempo tenga, seguramente menos nos va a demorar publicar. Si las revistas se publican cada un año, tenemos que estar seguros de que la estamos enviando en el momento en que permita la revisión y publicación en ese periodo. Si no, podremos estar pasando para el siguiente año y eso implicaría tener que esperar, por ejemplo, un año completo para publicarse, un año y más. Entonces es importante considerar justamente esta periodicidad. Revisión de pares, estamos escribiendo para revisores y revisoras expertas en el tema de investigación, por lo tanto hay que saber hablarles a ellos también. Y por último, temas de formato, que va a ser de los principales elementos que van a revisar los editores. Tenemos que cumplir con las palabras máximas, con las palabras clave, con las palabras máximas para el resumen, para el desarrollo, si se incluye o no en ese desarrollo la bibliografía y un montón de cosas que tenemos que hacer caso respecto de las normas de publicación. Otra cuestión importante, sobre todo a la hora de decidir dónde queremos publicar, tiene que ver con la indexación. La indexación o los índices son listados de revistas que tienen cierto nivel que un equipo específico, en este caso normalmente de empresas privadas, deciden en qué nivel está la revista y si son posibles de incluir en los índices que ellos manejan que permite la indexación, facilitar la búsqueda, evaluar y visibilizar publicaciones científicas en base a ciertos indicadores bibliométricos. Las revistas van subiendo de indexación o adquiriendo indexaciones, una revista puede tener varias indexaciones, en función de cuánta gente la está citando, de la calidad de los revisores, de que cumplen con la periodicidad y un montón de parámetros que les permiten ir adquiriendo distintas indexaciones. Si una revista no está indexada, es muy difícil que alguien encuentre tu trabajo. Eh, es un problema, ¿cierto?, de endogamia de la academia, pero finalmente los índices nos han permitido establecer como qué revistas son de mejor calidad que otras y qué trabajos están mejor catalogados que otros. Y ahí está como la indexación de distinto tipo que las revistas van tratando de alcanzar. Cada una tiene sus propios objetivos y cada una tiene sus propios requerimientos y bueno, ahí están ordenadas desde la más importante hasta la
más básica, la voy a explicar en ese orden. El índice o la indexación más importante actual se llama Web of Science, WOS o WOS. Es la indexación más alta a nivel mundial hoy día, y es principalmente, o está conformado ese índice principalmente por revistas en inglés. Muy pocas revistas en español están en Web of Science, en nuestra disciplina. Una o dos máximo están en este catálogo, el mejor a nivel mundial, para revistas muy específicas, ¿cierto? El segundo nivel de indexación es Scopus. También es mundial, pero es mucho más amplio, es menos riguroso. No quiero decir que sea no riguroso, sino que es menos que WOS. Y aquí sí hay varias revistas en español. En nuestra área, unas 20 o 30 revistas en español están en el índice Scopus. Un índice latinoamericano que es muy importante, que es uno de los primeros que alcanzan las revistas en Chile sobre todo y en otros países latinoamericanos, es el Latindex. Es uno de los primeros logros que tienen las revistas importantes, llegar a este catálogo que es bastante más amplio, casi todo en español. Latinoamérica, casi todos los países hablamos español, salvo Brasil, por lo tanto, que está casi todo en español. Y luego están las revistas Cielo, que son revistas latinoamericanas, pero revistas abiertas, revistas que tienen acceso abierto y que no cobran. Entonces es un catálogo especial que también es mucho más amplio. Quizás el primer paso para una revista sería alcanzar una indexación Cielo, siempre y cuando esta revista no cobre por sus artículos. Entonces ahí están como las indexaciones más importantes que usamos, sobre todo en Latinoamérica. WOS, Web of Science, la más importante a nivel mundial. Alcanzar a publicar en esa revista requiere mucho tiempo y mucho trabajo. Son revistas que publican casi solamente doctores y doctoras. Muy difícil que alguien que no tenga ese nivel publique en estas revistas. Quizás sí estudiantes de doctorado puedan publicar. Scopus es un poquito más abierta, hay muchas más revistas y muchas más en español, por lo tanto es más alcanzable. Latindex ya tiene un nivel más amplio, casi todo en español, y Cielo, ¿cierto? Es el primer paso para las revistas, ¿cierto? Para alcanzar alguna indexación. Muchas de las revistas tienen todas estas indexaciones, o sea, como el que tiene Web of Science seguramente también tiene Scopus, porque van alcanzándolo así como en escalera y no pierde la indexación cuando ganan otras, ¿cierto? Se van acumulando. Hay otras indexaciones, pero que son menos importantes y menos utilizadas. Seguramente van a ir viendo en las revistas también, en la parte derecha o en la parte izquierda, donde están los datos de la revista, aparecen todas las indexaciones, todos los logos de los índices a los que pertenecen. Estos son los más utilizados en Chile, para que lo tengan en consideración, sobre todo para incentivos académicos y todo ese tipo de cuestiones. ¿Cómo se decide si una revista sigue escalando en estas indexaciones? Por lo que nosotros llamamos indicadores bibliométricos. Y estos indicadores bibliométricos son por revista, por artículo y por investigador o por investigadora que publica esos artículos en esa revista. Entonces, ahí hay algunos de los factores o índices bibliométricos más importantes utilizados en el mundo. Las revistas, sobre todo las principales revistas, todas las que están en Scopus y las que están en WOS, tienen lo que se llama el factor de impacto. El factor de impacto es un índice que se utiliza para evaluar la importancia de una revista en su campo. Es muy importante que nosotros establezcamos, sepamos más o menos como cuáles son los factores de impacto para decidir, por ejemplo, entre una revista y otra, cuál es su factor de impacto. Eso tiene que ver como con el alcance y la cantidad de lecturas que tiene a nivel mensual y todo ese tipo de consideraciones. Luego está el índice de inmediatez, que es un menos utilizado, pero que también se vuelve importante, que mide la frecuencia con la que los artículos de una revista son citados eh, al año de ser publicados. Esto es muy, muy importante porque si creemos que nuestra investigación es de alta relevancia y que tiene resultados muy, muy valiosos, las revistas que tienen un índice de inmediatez mayor son muy importantes de alcanzar, son más apetecidas, pero también son importantes de alcanzar porque esas revistas nos van a asegurar de que todo el mundo nos lea porque son muy citadas en el primer año de publicación de un paper. Si queremos que nuestro paper tenga repercusión inmediata y creemos que nuestros resultados son valiosísimos para un campo disciplinar, es importante buscar el índice de inmediatez de una revista. Y por último, el más estable en el tiempo es el cuartil. Es más estable porque tiene que ver con una definición de en qué rango de porcentaje
está nuestra revista de un 0 a un 100%, en qué cuartil, es decir, en qué rango de entre 0 a 25, 25, 50, 50, 75, 75, 100, está nuestra revista en función de importancia de un número completo de un índice. ¿Qué quiere decir eso? Y por qué es más estable en el tiempo. Es porque muchas revistas van entrando y saliendo de los índices según cómo les esté yendo. Pero una de las principales cosas que quieren las revistas es ser mejor que otras, compararse con otras, y por lo tanto cambiar de cuartil es muy importante. Muchas veces, y el cuartil se identifica principalmente con la letra Q. Entonces, cuando nosotros hablamos de Q1, Q2, Q3, Q4, estamos hablando del cuartil de una revista. Esa posición relativa en función de otras revistas es muy importante, ¿cierto? Nadie quiere perder su Q. Cambiar de un Q a otro es básicamente que otras revistas te sobrepasaron en calidad y por lo tanto es una cuestión que se cuida mucho. Entonces, ¿qué significa Q1? Que uno está entre el porcentaje 0 y 25 de las revistas más importantes de mi disciplina. Está además el Q dividido por disciplina. Entonces, en estudios urbanos, la revista que está entre el Q1 y el o sea, que están en el Q1, quiere decir que están en el 25 mejor en el cuartil de las 25% de las mejores revistas del mundo en esa línea o en ese tema. Si yo tengo Q2, significa que está entre el 25 y el 50% de las mejores revistas, y así. Q3 entre el 50 y el 75, y entre el 75 y el 100 de las mejores revistas de ese índice va a ser el Q4. Muchos de los incentivos académicos están relacionados con publicar en revistas Q1 o Q2. Es lo que se busca justamente cuando uno tiene también un artículo relevante, tratar de apuntar a esas revistas Q1 o Q2. Luego hay otras indexaciones que permiten justamente a las revistas ir subiendo o bajando en estos índices bibliométricos. Son principalmente las que son por artículo, el índice de citaciones por artículo, ¿cierto? Cantidad de veces que ha sido citado un artículo en un periodo específico, justamente cómo se mide. Y luego están algunos índices bibliométricos por investigador, entonces si las revistas tratan de publicar a gente que tenga los índices bibliométricos más altos en términos de investigador, porque es símbolo o es signo de que un investigador o investigadora es muy citado o es muy citada. El principal índice bibliométrico relacionado con los investigadores e investigadoras se llama el índice H. Es un indicador que combina la productividad y el impacto del investigador, la cantidad de papers versus la cantidad de citas que tiene ese investigador. Es un número, ¿cierto? Entonces, es una división entre las citas recibidas y el número de artículos que tiene publicado. Entonces, las revistas que quieren seguir subiendo en sus índices quieren buscar investigadores o publican a investigadores e investigadoras que tienen un alto índice H. El problema de eso, justamente de nuevo, es que termina siendo endogámico, ¿cierto? Como investigadores que ya están consolidados y consolidadas, son quienes las revistas Q1 y Q2 quieren publicar, porque seguramente van a tener más citas y eso les va a permitir asegurarse estar en los mejores, no bajar de índice y estar incluso subiendo. Por eso incluirse en este ámbito es muy importante y es muy competitivo al principio. Entrar es muy difícil, pero luego es importante, ¿cierto? O es menos difícil mantenerse y es importante seguir trabajando y mejorando para poder ir subiendo con la idea de ir alcanzando mejores revistas. Por eso es difícil que un investigador joven, una investigadora joven, publique inmediatamente en una revista WOS Q1. Porque finalmente es es un ámbito muy, muy competitivo, pero sí puede empezar quizás con algunas revistas Latindex con buen factor de impacto, con la idea de que alguien te empiece a citar, luego empezar por Scopus, que ya son más citadas, y luego ir escalando. Entender justamente estos niveles es muy importante con la idea de que nuestro trabajo no vaya a una revista que no va a ser publicada nunca, sino que también identificar en qué nivel estamos y poder identificar cómo, dónde mejor calza mi trabajo, dónde yo puedo comenzar, dónde yo puedo seguir y dónde yo, si soy una persona, un investigador, una investigadora consolidada, debería apuntar en el futuro. Idealmente hacer esa escalada con la idea de no decir como, bueno, voy a ir a apuntar por esta Q1, por esta WOS Q1, cuando no tiene ningún sentido si estoy empezando, porque en verdad las revistas publican a gente que ya tiene muchas citas, que tiene un alto índice de H y que tiene una citación por artículo bastante alta. Ojo con eso, también es importante de considerar. ¿Cómo elegir entonces dónde publicar? ¿Cuáles son los principales como elementos para tomar esa decisión? Son el área temática y tipo de investigación. Vamos a profundizar eso un poquito más adelante, pero importante saber cuáles son las revistas de mi disciplina o de mi tema,
la calidad y reputación de las revistas, entender sus indexaciones, entender cuántas veces ha sido citado un artículo, todo ese tipo de cuestiones son importantes. Tiempos de revisión y publicación, sobre todo dependiendo si queremos que sea rápido, queremos que sea importante, muchas veces ese factor es contrario. Las revistas que menos se demoran en publicar seguramente son revistas menos pedidas o menos tratadas o menos como que reciben menos paper, entonces seguramente será una revista de menor impacto, pero más rápido. Necesito que el paper salga pronto o que salga bien. Es una decisión importante, no siempre es la misma. Y sus políticas de acceso abierto que tienen que ver justamente si mi paper va a ser un paper que va a estar a libre disposición. Si yo creo que mis resultados todo el mundo los vea sin tener que pagar, voy a elegir una revista gratuita. Mientras que ya si yo estoy como en cierto nivel, y en verdad son cuestiones muy, muy específicas que seguramente solamente van a ver otros investigadores e investigadoras relacionados con mi tema, podría ser que me interese una revista que cobre por el acceso. La mayoría de las universidades tienen para sus académicos acceso a estas bases de datos de manera gratuita, pero claro, entonces depende del alcance que queramos tener, si es más bien un alcance público, podemos elegir una revista abierta o si es más bien muy, muy específico un tema, quizás una revista cerrada de mayor nivel de impacto. De nuevo, las revistas con mayor nivel de impacto también cobran por sus artículos, las que tienen menor nivel de impacto muchas veces son gratis. Pero a pesar de todo eso, a pesar de estas consideraciones más bien como de definición, hay cuestiones prácticas que saber para elegir una revista y por qué es importante elegir una revista. Eh, entonces, algunas cuestiones prácticas más allá de la visión, la disciplina y el título, para encontrar una revista, ¿cierto? Cómo elegir una revista es, primero, busca en tu paper, busca en tu trabajo, busca en tu seminario a quién estás citando y trata de apuntar a esas revistas. Seguramente en tu bibliografía está la revista a la que tú quieres apuntar, porque tendrá que ver con lo que tú leíste y con lo que tú pudiste entender y con lo que tú armaste tu investigación y por lo tanto se podrá parecer bastante a una publicación que ya ha sido publicada en una revista de cierto nivel. Evaluar si tus resultados están al nivel de esas publicaciones que estás tomando como ejemplo. Yo puedo estar citando una revista WOS importantísima, de la que yo bajé el paper y lo analicé, qué sé yo, pero evidentemente mis resultados son más bien sencillos, son más bien un primer aporte, son un primer paso y seguramente no voy a alcanzar a esa revista WOS Q1 que aparece en mi bibliografía, pero sí de repente una Scopus, una Latindex que está por ahí en español, que me parece interesante, que es un trabajo que se adecua bastante más al nivel de mis resultados. Em, Importante también, un tip importante es como cita los papers de esas revistas. Las revistas les gusta o les conviene más bien que cites los papers que aparecen allí. No todos, algunos, dos o tres, porque también las revistas son penalizadas si es que hay mucha endogamia, si es que hay un paper que solamente cita cosas de esa revista, en verdad no es muy amplio, entonces dos o tres citas a esa revista podría venir bien para que los editores digan, como, bueno, esto va a mejorar, no solamente publico algo que me está leyendo, sino que además permite mejorar mis números en función de los artículos que me interesa que sean citados. Entonces, busca en tu bibliografía revistas que se parezcan a tu investigación, revistas que hayan publicado trabajos que se parezcan a tu investigación, el nivel de tu investigación, sea muy consciente del nivel de tu investigación, eso es muy importante. Y aprovecha de incluir en tu marco teórico algunos trabajos que estén publicados en esa revista. Revisa los últimos títulos de los últimos números de las revistas. Revisa si tu paper calza con estos temas, si tiene que ver. Ojo con los nombres de alguna revista o con las temáticas que exponen algunas revistas porque han ido cambiando en el tiempo y los últimos números te darán una visión mucho más específica de qué es lo que está publicando esa revista en los últimos años o en los últimos semestres. Esto es importante porque muchas veces el título de la revista puede no tener mucho que ver o en la temática que ellos exponen como en su misión y en su visión no tendrá mucho que ver con lo que están aceptando ahora actualmente. Entonces, revisa los últimos números. Revisa también cómo están escritos esos títulos, cómo están escritas esas palabras clave, cómo están escritos esos abstracts que darán pista de cómo los editores están llevando la revista en los últimos años.
Entonces, revisa si calza con los temas, revisa que no se repita algún paper reciente. Si tu trabajo se parece mucho a un paper reciente, es muy probable que te rechacen, más allá de que tenga calidad y que aporte, vaya a revisor que si pasa a revisión de pares seguramente, o lo pueden encontrar bueno, pero el editor de la revista, así como hace 2 números, publicamos uno muy parecido, quizás con otro caso, quizás con un tema un poquito distinto, pero si es parecido, no lo van a publicar. No les interesa publicar cosas parecidas, les interesa tener como dentro de un ámbito cosas distintas, no que se repitan, a menos que sea un número especial, eso es otra consideración. Pero ojo con eso, revisa los últimos títulos de los últimos números de la revista a la que quieres apuntar. Si no, pues, si no quieres elegir una, elige un par o tres para tener en tu lista. Y ojo con las revistas pagadas. Hay muchas revistas que no lo dicen al principio, pero tienen esta característica, dicen Open Access. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos tratan de asegurar de que el acceso sea abierto y para eso no le cobran al lector, sino que le cobran al escritor o a la escritora, ¿cierto? A la autora o autora del paper. Entonces revisa las características de Open Access para determinar si la revista existe, en el proceso de la revista existe algún pago. Hay algunas revistas que cobran por incluir ilustraciones, solamente publican palabras, si tú quieres colocarle una foto te cobran. Hay distintos tipos de cobros por eso. Entonces, si tú no tienes plata para publicar, busca una revista que no sea pagada antes de hacer cualquier cosa, antes de enviar. Porque al enviar tú además te comprometes a no estar publicando lo mismo en otra revista. Entonces, ojo con eso. Eso respecto de elegir algunas revistas o algunas consideraciones prácticas. Lo más importante, no escribas o llegues al final de tu paper sin haber elegido antes la revista. Esto es muy importante. Es uno de los primeros pasos para publicar, es elegir la revista. No solo permite maximizar tus posibilidades en función de lo que ya mencioné, ver qué es lo que se está escribiendo, ver cuáles son las palabras clave, cómo se escriben los títulos, qué es lo que les interesa a los editores de esa revista, sino que también es importante para revisar las cuestiones formales. Hay muchas cuestiones formales que considerar. Revisar las normas de publicación, la cantidad de palabras máxima. Imagínate escribir un paper de 10.000 palabras y después la revista que te interesa permite máximo 4.000. Eso es un problema, pierdes tiempo, te desanimas y seguramente muchas veces dejarás ahí como la posibilidad de reducir algo es mucho más complicada que empezar escribiendo, justamente ordenando tus secciones, asignando una cantidad de palabras máximas aproximadas por cada sección, pensando en esas normas. Revisa el tipo de citación, tardarás mucho tiempo también. Si es que sabes bien si se cita en APA, si se cita en Harvard, si se cita en Chicago o lo que sea. Y revisa la cantidad máxima de figuras, pensando cuáles tengo que incluir solamente 7, 5, muchas revistas son 0. Figuras, ciertas figuras son ilustraciones, tablas, gráficos, lo que sea, porque no todas las revistas permiten libertad respecto de eso. Unas revistas tienen un máximo de revisar eso antes de ponerse a escribir, es muy importante. Entonces, no escriban o lleguen al final sin haber elegido antes la revista. Papers o artículos científicos. Ahora pasamos ya del mundo de las revistas al mundo de los papers para establecer algunas consideraciones específicas respecto de qué es un artículo científico y para qué sirve. Un artículo científico o un paper, que es lo mismo, es una investigación original. Una investigación original no solamente respecto de uno mismo como autor, sino que también es una investigación original para el mundo. El mundo no ha visto nada parecido a esto antes y por lo tanto es importante que sea publicado en una revista científica. Tiene una estructura estándar dependiendo de la revista, pero también hay un estándar internacional para los artículos que es importante conocer. Lo vamos a conocer en la siguiente clase que habla específicamente de esta estructura estándar. Es revisado por pares, es decir, es verificada su calidad, usa referencias bibliográficas, no es un ensayo, no es una opinión, usa referencias bibliográficas científicas para apoyar sus argumentos, usa el lenguaje técnico y preciso, no es literatura, es un artículo científico, por lo tanto usa un lenguaje muy preciso, es objetivo y busca la neutralidad, más allá de que esto pueda ser como discutible en función de ciertos tipos de investigación, que sí son un poquito más involucradas y subjetivas. Intenta el artículo científico exponer un cierto grado de objetividad y neutralidad, y lo más importante, contribuye al conocimiento científico de un área. Voy a ser un poquito más explícito en la siguiente clase también respecto de esto, en función sobre todo de poner el ojo en la novedad de nuestro trabajo.
¿Cuáles son algunas de las características de estos artículos? Primero, hay diferentes tipos de artículos. Hay artículos de investigación, que son los más clásicos. Hay revisiones bibliográficas. Uno puede escribir un artículo que resuma otras investigaciones. Hay estudios de caso, hay reseñas de libros y otras contribuciones. Estos últimos, los estudios de caso, las reseñas técnicas, las reseñas del libro, aparecen, no son artículos propiamente tal, pero aparecen en las revistas científicas. Por eso lo pongo aquí, pero en estricto rigor no son artículos propiamente tal. Los artículos son dos: de investigación, los principales, los más importantes, y los de revisión, que son los que buscan un poco como hacer un resumen de todo lo que se ha escrito sobre un tema. Voy a hacer específicamente una salvedad sobre las revisiones bibliográficas, que es importante de comprender algunos tipos, pero esos son los dos principales. Luego, las revistas publican otras cosas como estudios de caso, reseñas, manuales técnicos, reseñas técnicas, en el caso de la arquitectura, proyectos de arquitectura, reseñas de proyectos, pero no son considerados normalmente un artículo científico, y muchas veces no es considerado tampoco para incentivos a la productividad, nada de eso cuenta, pero sí las revistas los incluyen porque dependiendo de la disciplina es importante dar a conocer ese conocimiento. Una de las cosas más importantes es la originalidad y la contribución científica de nuestros trabajos. Las revistas publican artículos que contienen investigaciones originales y que contribuyen significativamente a un conocimiento científico. Otro aspecto importante es su relevancia y generalidad. Los artículos también son medidos en relación a sus implicancias internacionales, incluso respecto de lo que nosotros estamos proponiendo. En la arquitectura y los estudios urbanos muchas veces tenemos em, estudios que hacen hincapié en cuestiones específicas y locales. Lo más importante es que esos estudios hay que complementarlos con discusiones globales. Entonces nosotros podemos establecer nuevas verdades, ¿cierto? Entre comillas, para la ciencia o para nuestra disciplina, usando un caso, pero siempre discutiendo con una literatura global. O regional, digamos, como también puede ser latinoamericano, yo aporto el conocimiento latinoamericano, pero siempre con una discusión general. No hablamos de lo específico para después concluir con lo específico. Hablamos del caso como una investigación inductiva para después tratar de aportar a la teoría general, o a la mesoteoría o a la macroteoría, todas las grandes ideas que están circulando en el mundo, en el norte global, en el sur global, incluso discutiendo esas ideas, pero finalmente tratamos de usar los casos específicos, los casos de estudio, para discutir con una literatura global relacionada con nuestra área de estudio. Si el estudio es muy específico y es muy local y no tiene una discusión global, seguramente va a ser rechazado en una revista. A la revista no les interesan las cosas específicas porque seguramente no van a ser citados, o van a ser citados por muy pocas personas. Entonces, ojo con, no quiere decir que no pueda haber estudios locales. Los estudios locales son muy importantes, los estudios específicos son muy importantes, pero siempre y cuando estos discutan con una teoría general. Y por último, calidad y forma, que tiene que ver justamente con lo que comentaba antes. Los artículos deben cumplir con ciertos estándares de rigor científico, que eso es lo que revisan los pares, y con la estructura formal y calidad, como en términos de escritura, que son los que revisan los editores. Entonces, los pares ciegos revisan calidad científica, y los editores de las revistas revisan la calidad y la formalidad, perdón, la calidad más bien formal de un trabajo científico. Entonces hay algunas características de este tipo de trabajos. Em, había mencionado antes de los tipos de revisión que tienen que ver con los diferentes tipos. El primero de los ámbitos relacionados con este tema, ¿cierto? Los diferentes tipos de investigación. Los artículos de revisión o las revisiones bibliográficas tienen tres tipos principales que son los más utilizados en las revistas científicas. Ojo, no todas las revistas aceptan artículos de revisión. Es importante saber, revisar las normas de publicación, si la revista lo hace o no. Muchas revistas no lo hacen. Las mejores revistas del mundo no permiten artículos de revisión, son solamente artículos originales de investigación. Pero lo menciono porque muchas veces uno como investigador o investigadora joven lo que hace es leer mucho, conocer sobre un tema, establecer ciertas relaciones, y
hace revisiones, hace muchas revisiones antes incluso de desarrollar como investigación. Evidentemente lee mucho, ordena y genera como ciertas sistematizaciones, y esas son posibles de publicar en algunas revistas. Seguramente no hay ninguna WOS que permita, de la disciplina por lo menos que yo conozca, no hay ninguna que permita revisiones, pero sí algunas Latindex y algunas Cielo sí permiten artículos de revisión. ¿Cuáles son esos artículos de revisión o los tipos que existen? Son la revisión paraguas, que es una revisión de otras revisiones, revisiones que a veces son regionales, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir cómo voy a comparar las revisiones que se han hecho en Europa respecto a las que se hacen en Latinoamérica, y lo que hace es resumir y establecer ciertas tendencias macro de cómo se han investigado ciertos temas, cuáles son las metodologías que se han aplicado, cuáles son las principales evidencias relevantes respecto de otros papers de revisión. Hay otra revisión más utilizada en investigación aplicada que se llama revisión de alcance, que lo que hace es evaluar y estimar la repercusión y alcance de la evidencia científica en distintos ámbitos, ¿cierto? Relacionados con, por ejemplo, eh, en qué se ha transformado esta teoría, ¿cierto? En términos prácticos, a dónde ha repercutido, en términos de quién está citando a esa persona, se está tratando solamente en un contexto, o habrá tenido un alcance más global, más regional. Ese tipo de cuestiones son importantes también de considerar porque justamente nos permiten establecer ciertas teorías meso, le llamamos meso como las teorías intermedias, ¿cierto? No las teorías generales, que son las macro, ni las micro, que son como las más locales. Pero al mismo tiempo nos permite decir como, bueno, estas ideas, ¿a dónde han estado circulando? Estas ideas, ¿hasta dónde han alcanzado y en qué se han transformado? Son muy interesantes lo que normalmente nosotros hacemos cuando hacemos algún estado del arte o algún marco teórico para definir dónde está la brecha de conocimiento, o establecer algunas brechas de conocimiento. Entonces, la revisión de alcance tiene que ver como con esos temas. Muchas veces están incluidas en nuestros papers de manera resumida, pero podemos tener una revisión gigante del alcance y eso puede ser publicado también. Y la última y más utilizada es la revisión sistemática, tiene ese nombre, ¿cierto? RS se resume, o sea, el acrónimo. Es la más utilizada porque examina, sintetiza y compara los resultados del más alto nivel alcanzado respecto de un tema. Entonces, es una investigación de revisión que lo que hace es establecer cuáles son los avances de una teoría científica, hasta dónde ha llegado, ¿cierto? Y hace una revisión realmente histórica y comparada, de cuáles son los principales enfoques, de cuáles son los principales resultados en cierto lugar, normalmente a nivel global, con la idea de poder establecer como ciertas verdades respecto de la investigación en un campo a través de la revisión de otros artículos, no otras revisiones como la revisión de Paraguas, sino que sobre otros artículos. Estos artículos o estas investigaciones pueden tener 70, 80, hasta 100 referencias bibliográficas, son trabajos muy exhaustivos. em, y de nuevo son solamente publicables en algunas revistas, es importante saber, no vamos a mandar un artículo de revisión a una revista que no lo permite. Ojo con eso. Pero es posible. Pero el trabajo no es menor, el trabajo también es importante en términos de sistematización, síntesis y comparación. Por último, ¿por qué es importante publicar tu investigación? No solo permite comparar, o sea, perdón, compartir tus resultados con el mundo, sino que también te brinda reconocimiento, visibilidad, credibilidad para los siguientes pasos en tu carrera técnica, académica, profesional, y la oportunidad de influir en tu campo de manera concreta, ¿cierto? Eh, Son cuestiones que nosotros deberíamos buscar, tanto primero como algunos profesionales. Algunos profesionales les interesará, pero principalmente a los académicos y académicas. Si alguien quiere desarrollar una carrera académica, su trabajo tiene que ser visible, creíble, y estar influyendo en el campo de manera directa, y eso se hace a través de los papers, no de otras cosas. Publicar mis ideas en Facebook, subir cosas a Instagram, tiene cero alcance, cero influencia en un campo específico. La forma en que se influye en un campo es a través de la publicación en revistas científicas, nos guste o no. Hay otras implicancias más prácticas que pueden ser a través de otro tipo de publicaciones de divulgación, pero principalmente nuestro aporte a la ciencia y a la disciplina va a ser a través de estas herramientas. Entonces los objetivos para publicar son compartir el conocimiento,
validarlo, ¿cierto? A través de la revisión de pares, hacerlo creíble, ¿cierto? Eso también nos permite, ¿cierto? Si empezamos con trabajos sencillos que son revisados por pares, son considerados buenos para publicarse en una revista Cielo. Seguramente la siguiente va a ser una Latindex y la siguiente vamos a alcanzar una credibilidad suficiente para alcanzar una revista Scopus y así vamos creciendo. Nos permite reconocimiento y visibilidad. Muchas veces quienes están publicando son quienes después son llamados a aportar en la fabricación de políticas públicas y un montón de cosas, generar impacto de influencia y por último hay una cuestión de documentación y preservación del conocimiento que es una de las tareas más importantes de la humanidad, ¿cierto? Es lo que permite el avance de la ciencia, ir a acumular conocimiento, ir acumulando conocimiento y que la siguiente investigación se haga eh, sabiendo lo último que se sabe sobre un tema en específico y no repitiendo y no haciendo lo mismo que se hizo antes, sino que dando un siguiente paso en esto que llamamos ciencia. Eso respecto a esta primera cápsula, espero haya quedado claro el concepto de revista, de artículo y qué es lo que se busca con este tipo de publicaciones.